¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les preparé este videito para explicarles un poco lo que es el texto argumentativo. La idea es que sea rapidito, que dure unos minutos y que les sirva para repasar el tema y mismo para resolver algunas cuestiones de la cartilla. Nosotros hasta ahora habíamos estado viendo todo lo que es el texto expositivo, solamente trabajamos con ese tipo de texto. Y como recordarán, yo les señalé un montón de veces que ese tipo de texto no tiene opinión. Es un texto en el que la finalidad solamente es informar sobre un tema. El texto que vamos a ver ahora, que es el argumentativo, es todo lo contrario. Es un texto cuyo centro, digamos, es la opinión que tiene la persona respecto del tema al que está hablando. Por lo tanto, el objetivo de un texto expositivo va a ser, en principio, expresar las opiniones propias, las propias del autor. Y, por otro lado, generalmente rebatir opiniones ajenas. Supongamos que vamos a escribir un texto y queremos que tenga la opinión sobre la cuarentena. Nuestro tema será la cuarentena y nuestra opinión será que está bien la cuarentena, está perfecto. Sí, cada uno en su casa, porque si no los hospitales van a colapsar, pli, 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 pli. Entonces, puedo simplemente hacer un texto donde yo emite esa opinión, no me refiero a nadie y solamente estoy dando, eso ya es un texto argumentativo. Pero también puedo hablar sobre lo que opina una persona X, digamos, no sé, el presidente de Brasil de que la cuarentena está mal. Y entonces dedico mi texto precisamente a presentar mi tesis de que la cuarentena está bien y refutar la tesis del otro, es decir, rebatir la opinión del otro respecto de ese tema en particular. Por lo tanto, la finalidad del autor de un texto expositivo va a ser, en principio, demostrar una idea, la propia. Por otro lado, refutar la idea contraria. Y, por último, persuadir al receptor. Esto es muy importante. Nadie habla de lo que piensa para que se lo lleve el viento. Todos, cada vez que emitimos una opinión, de alguna manera queremos que el otro se convenza de lo que estamos diciendo. Y el texto argumentativo en particular es el texto en el que con mayor fuerza está eso. Porque la persona va a desplegar una serie de estrategias que precisamente van a servir para convencer de alguna manera. Tengan en cuenta esto porque, como recordarán, cuando vimos el tema del texto, yo les había señalado que un texto puede ser tanto oral como escrito. De hecho, lo vivimos en el aula. Entonces, cuando hablamos de texto argumentativo, no solamente estamos hablando de los textos que pueden aparecer en el diario, en los artículos de opinión, etcétera, sino también estamos hablando, por ejemplo, de los noticieros actuales, donde el periodista no solamente presenta la información, sino que se indigna y habla y cosas. Eso también es un texto argumentativo, ténganlo en cuenta. La estructura básica de todo texto argumentativo va a ser una introducción, la exposición de la tesis, la demostración y la conclusión. En la introducción, que no siempre se da, a veces simplemente se presenta la tesis del autor, en la introducción se presenta el tema. Puede ser una frase como, hoy vamos a hablar de la cuarentena, o la cuarentena es un tema que nos viene rondando desde hace mucho tiempo, no importa. Siempre hay una pequeña mención de lo que es el tema. Luego se presenta la tesis. A veces, recuerden, no está la introducción, entonces directamente se presenta la tesis. Está perfecta la cuarentena. Me parece maravilloso. Cada uno en su casa y, bueno, ya veremos cómo nos arreglamos. La tesis es la postura del autor. En la segunda, tercera parte del texto, lo que se hace es justificar, refutar la opinión contraria, contraargumentar, es decir, desplegar toda la serie de herramientas que sirven para sostener, para darle peso a la tesis que tengo yo, aquello que yo opino de las cosas. Justificar dando motivos precisamente que apoyen mi tesis. Refutar hablando en contra de la tesis del otro. Y contraargumentar, préstenle mucha atención a esta palabra porque contraargumentar quiere decir yo traigo lo que opina X y lo contraargumento y le doy la opinión contraria. Siempre la contraargumentación cuenta con esos dos, cuenta con la opinión del otro. Y por último, el texto va a tener generalmente una conclusión, pasa lo mismo con la introducción, a veces no se da, pero generalmente se da una conclusión en la cual se recuerda
la tesis, se la sintetiza de alguna manera, se la recuerda para que sea lo último que escucha o que lee la persona que tiene delante ese texto, y se insiste en ella, porque lo que quiero yo, al escribir este tipo de textos, o al desarrollarlo de manera oral, es precisamente convencer al otro. Por lo tanto, va a ser lo último que el otro escuche cuando finalice la exposición, digamos. ¿Cuáles son las estrategias que se despliegan precisamente para que todo esto ocurra, que se convenza, que se refute, etcétera? Bueno, en principio la cita de autoridad. Es decir, en el medio del texto yo voy a traer, gente más capacitada que yo, con citas, con, enunciados, como dice ahí, que avalen, sostengan mi tesis. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la cuarentena, volvemos con ese tema, si yo estoy hablando de la cuarentena y lo importante, puedo decir, como dice la sabiduría popular, hay que saber guardarse para preservarse para el futuro. Bien, vale, sería la sabiduría popular mi argumento de autoridad en ese caso. Esto es muy sencillo, a veces se cita personas intelectuales, a veces se cita músicos, se puede citar gente que de alguna manera apoye con alguna frase, o que puede estar en contra de lo que yo pienso, pero le agarré una frase que a mí me sirve y la pongo y sostiene de alguna manera mi tesis. La ejemplificación, esto ya lo vimos cuando vimos el texto expositivo, que es aportar ejemplos. Por ejemplo, los países que mejor han mantenido la cuarentena, por ejemplo, Japón, Corea, etcétera, son los que mejor han sobrellevado esta crisis que tenemos en este momento. Eso sería un ejemplo de ejemplo, valga la redundancia. Puedo traer datos estadísticos. ¿Qué es aportar un dato estadístico? Es aportar alguna información numérica o estadística que apoye. 3 de cada 4 países que no han hecho la cuarentena han terminado con una pandemia imposible de manejar, por ejemplo. O el 30% de los países que tienen la cuarentena, es decir, traigo cosas numéricas porque eso le da un cierto peso científico a aquello que yo estoy tratando de demostrar. Y por último, como estrategia, también tenemos el establecimiento de causa-consecuencia. Este es muy importante porque se trata de que la persona entienda cuáles son las causas de aquello que yo estoy sosteniendo o cuáles pueden ser los efectos de aquello que estoy sosteniendo. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la cuarentena, yo puedo decir, si no mantenemos la cuarentena, vamos a tener una crisis peor que la de Italia, por ejemplo. Ese tipo de argumentos, ese tipo de enunciados establece una causa y una consecuencia. Si X no sucede, entonces va a suceder, o si sucede X, entonces va a suceder Y, por ejemplo. Ya sea tanto como causa como como consecuencia, siempre tengan en cuenta que esto es un tipo de estrategia. Por último, y para resumir de manera general, las 2 cosas que tienen que tener en cuenta fundamentales de este texto es que es un texto de opinión, donde lo que se hace es sostener la opinión del enunciador e intenta, por sobre todas las cosas, persuadir al lector o al oyente del texto. Eso es todo. Que tengan lindo día.